Especial 1K. La historia del ninja vigilante. Me encontraba descansando en el campo de entrenamiento, recordando viejos momentos de mi pasado a la vez que Senko y Kurama me acompañaban. Mente de Matix. Ha pasado tiempo, que recuerdo mis dos vidas pasadas, sé que ahora están mejor, pero, hubiera sido mejor no haber muerto en aquella ocasión. Kurama. Oye, ¿estás bien, chico? Lo decía a la vez que me veía sin mi sonrisa de siempre. Matix. Si estoy bien, Kurama solo recordaba mi vieja vida, es todo. Senko. Ahora que lo menciona, jefe, usted nunca habló sobre su vida antes de convertirse en lo que es ahora. Matix. Vaya, últimamente está muy hablador, Senko. Desde que te convertiste en el Biju de Akame, te comportas casi igual que Kurama, lo decía a la vez que el zorro naranja se molestaba. Senko. Bueno, pero ¿podría hablar de tu pasado, jefe? Matix. Es algo complicado, pero será mejor que se lo muestre en la sala especial, le respondía a la vez que le decía a ambos zorros que buscaran a las chicas y a los demás de My Hero Academia que tenía de confianza. En la sala del cine especial se encontraba el equipo de Akame, el equipo de SDAT, las gemelas Remiram, Judai, Asuka, Blade, Xenovia, Hinata, Tenten, Konohamaru y algunos de My Hero Academia que primero de la clase 1A eran Izuku, Kaminari, Uraraka, Tokoyami, Zero, Kirishima, Mina, Momo, Asui y Hirou. De la clase 1B estaban Kendo, Yui, Setsuna, Kinoko, Tetsutetsu y Awase. Siguiendo también estaban los tres grandes, los niños Melissa junto a su padre David, Mei Atsume, y de los héroes estaban Power Loader, Estoplasma, Midnight, Lady Nagat, las Pussycat y Burning. Matix. Bien, gracias a todos por venir. Sé que la mayoría estarán preguntándose de por qué los traje aquí a todos ustedes. ¿Verdad? Yudai. Si se me hace raro ver que pidieras que nos reunamos todos aquí, jefe, además, ¿qué hay de los demás? Matix. Si te refieres a Sonic Excel juntos a sus esposas, están en otro lado, ya que les pedí que vigilaran en el multiverso si algo malo pasa. Además, ellos nos están viendo ahora mismo, lo decía mientras apuntaba a dos cámaras de seguridad. En otra parte del lugar, Sonic X juntos a sus esposas miraban a la pantalla en donde me encontraba a la vez. Kurt tenían otra pantalla para ver el multiverso. Sonic X. No entiendo de cómo el jefe nos pidió hacer esta tarea, si nosotros tenemos un ejército que pueden hacer esto. Emily. Calma, cariño, de seguro Matix-sama tiene sus razones, además podemos ver lo que están haciendo y ver la reacción con ellos. Sonic X. Tiene razón, supongo que sí, pero bueno, al menos hay todo tipo de comida aquí, lo decía a la vez que comía algunos bocadillos. Chunian. Al menos sabremos el pasado de Matix, espero que sea emocionante. Kyoko. Vamos, no digas eso, aunque no sea emocionante debemos de entender de por qué no quiere recordarlo. Emily. Kyoko tiene razón, solo, veamos lo que tiene. En otro lugar estaba Pendragon junto a Meliodas esperando que comenzaran. Rías. Querido, no creo que esto sea bueno. Pendragon. ¿Por qué lo dice? Rías. Es que algo me dice, que lo que veremos no será bueno, lo decía con seriedad. Meliodas. Relájesen, no puede ser tan malo, además los vigilantes siempre comienza de lo más pesado hasta la actualidad, le respondía a la vez que ambos se miraron pensando de que estaba en lo cierto. Rías. Para ser el pecado de la ira, sí que sabes cómo animar a los demás. Meliodas. Eso es culpa de mi poder, porque si no lo usara sería alguien menos despreocupado, ¿entienden? Pendragon. Lo sabemos, pero bueno, solo hay que ver cómo es lo de Matix. Mientras tanto, en la cafetería se encontraba Yuya junto a Ezequiel. Uraraka. Sé que algunos vigilantes tiene su vida pasada oculta, pero es buena idea que lo veamos. Lo decía con algo de duda. Mina. Si bien el jefe pidió que lo veamos si nosotros queremos, así que tenemos permiso de ver a Uraraka-san. Momo. Mina tiene razón, Uraraka, además si lo vemos así podremos entenderlo aún mejor al jefe, aparte nuestras variantes está en la sala del cine, así que si algo sale mal con ellas solo debemos ayudarlas. Uraraka. Es verdad, pero lastima que no podamos conocerla ahora, ya que si lo hacemos interrumpiremos con lo importante del jefe, lo decía a la vez que la rosada asentía lo dicho por su amiga. Momo. Por cierto, chicas, ¿saben dónde está Ezequiel? Mina. Dijo que traería más comida junto a Yuya, ¿eh? Miren, allí llegan, lo decía al ver cómo ambos mencionados llegaban con bandeja con comida. Ezequiel. Lamento mucho la demora, chica, es que Yuya no se decidía qué comer. Yuya.
Oye, tienes que entender que la comida de aquí es buenísima. Ezequiel. Como sea, por lo menos te trajiste ambas comida, pero dejando eso de lado, ¿comenzó la pantalla? Mina. No todavía querido, aunque me trae mucha curiosidad de saber su pasado. Yuya. Bueno, preparémonos que ya está por comenzar, lo decía a la vez que todos se preparaban para ver en la pantalla. De vuelta en la sala. Matix. Bien, como sabrán todo, yo al ser uno de los vigilantes que vigila, prepara, salva, destruir universo entre otras, es mi responsabilidad saber en todo momento la historia de cada uno de ustedes y más mis aprendices al conocerlas y saber más sobre ustedes y. ¿Eh? Fue interrumpido ya que otras 5 personas habían entrado en la sala del cine. Kurama. ¿Y ustedes 5 qué hacen aquí? Lo decía al ver a Toga, Luise, Agakure, Gentle Criminal y la Brava. Agakure. Lo siento mucho, pero al saber que yo era la única de la clase 1A de las chicas en no ser nombrada sentía mucha curiosidad de saber qué iban a ver, lo decía disculpándose. La Brava. Por mi parte no podía permitir que entrara, pero al verla decidí ayudarla, le respondía a la vez que Gentle Criminal afirmaba lo dicho. Matix. Entiendo, ¿y ustedes qué? Lo decía al ver a los 2 villanos. Toga. Yo también quiero saber qué van a ver, no es justo que solo los héroes vean todos. Luise. Yo solo acompaño a Toga-san, a mí no me importa que veremos muchacho, lo decía con su doble personalidad. Matix. Solo porque no fueron nombrado aún quieren verlo, le respondía a la vez que estaba a las espaldas de ambos villanos, lo cual yo comencé a ver a través de sus recuerdos de que si tramaban algo. Toga. ¿Pero cómo llegaste tan rápido? Lo decía muy sorprendida de ver la velocidad que tenía. Matix. Ok, pueden quedarse, ya revisé todo lo que tenía que saber, pero recuerden de que si le cuenta a alguien de lo que verán tengan por seguro que necesitarán un milagro para sobrevivir, lo decía a la vez que ambos villanos sentían miedo. Izuku. Disculpe Matix Sensei, pero ¿por qué no están los demás héroes? Lo decía a la vez que la mayoría tenían la misma pregunta. Matix. Eso es porque no tengo mi confianza a ellos al 100%, por más que sean héroes profesionales, símbolo de la paz o cualquier otra cosa, de lo que sean no se puede hablar con ellos de confianza, le respondía a la vez que todos se sorprendía de escuchar esas palabras. Mirio. Pero Olmig, es de confianza Matix, no tienes que, Matix. Eso crees tú Mirio, pero déjame decirte que alguien que diga ser el héroe más fuerte, que puede vencer a todos, que te digan que no le contara a nadie, deja de decir puras mentiras. Mirio. ¿A qué te refieres con mentira? Matix. ¿A qué me refiero? Dime una cosa, si tú le confían a alguien que es muy conocido para guardar un secreto que te hace pensar que cualquier momento esa promesa de no contar se rompa, le respondía a la vez que toda la sala quedó en silencio dado a entender que tenía razón en mis palabras. Matix. ¿Y bien? ¿No piensas decir nada, héroe que piensas en salvar a más de 1 millón? Lo decía a la vez que el mencionado no respondía. Matix. Es lo que pensé, bien continuemos, verán les vos a preguntar esto una vez lo que verán ahora jamás tiene que ser contado a nadie, ¿entendido? Porque al quien sepa que lo contó, será mejor que encuentre un buen milagro de no ser encontrado, lo decía a la vez que todos asentían lo dicho. Mandalay. Espere un momento Matix-sama, ¿qué hay de los niños? Ellos no deberían estar aquí. Matix. Sobre eso, ellos mismos tienen el derecho de ver o no ver, aunque deben entender que su castigo de contarle de lo que verán será menor. Kota. ¿Cómo que menor? Lo decía sin entender. Matix. Simple, serás maldecido con la mala suerte por el resto de tu vida, ya que yo no soy de matar a niños, lo decía a la vez que los 4 niños se veían entre ellos hasta que tomaron la decisión. Eri. Yo me quedaré, prometo no contar nada de lo que veremos. Izuku. ¿Pero estás seguro, Eri? Esto no es juego, aunque ha dicho que no mata a niños, solo lo maldice, lo decía con preocupación al ver que la niña afirmaba lo dicho anteriormente. Kota. Yo también. Mandalay. Pero Kota. Kota. Sé bien las consecuencias, tía, pero no puedo dejar que los demás sean más valientes que yo, lo decía al ver a Eri, Katsuma junto a su hermana Maoro. Matix. Bien, la decisión está hecha, ahora todos verán el comienzo de todo, de cómo me convertiré en un vigilante.
Esas palabras dejaron todos sorprendido, de querer saber de cómo alguien es nombrado como vigilante, ya que por ahora nadie le había dicho cómo alguien es nombrado o cómo se conseguía ese título, ni siquiera las asistentes sabían nada sobre el tema, así que todos vieron en la pantalla. Dentro de la pantalla. Narrador. Hola a todos, mi nombre es Matías y esta es mi historia. Yo no era como un chico cualquiera como los demás, yo era más un casi olvidado por la mayoría, ya sea por mis familiares y algunos de mis amigos, pero para mí eso no era gran cosa. Yo suelo ser el segundo hijo de la familia ya que la mayor parte siempre era el más olvidado y menos destacado. Tengo un hermano menor que llegó a la universidad, ya que a su temprana edad tenía una inteligencia mayor al promedio al igual que mi hermana mayor tenía con una inteligencia que destacaba a un nivel superior, mientras que yo, por más que me esforzaba por ser mejor no recibía la atención que merecía. Pero no todo era malo para mí, conocía gente que me felicitaba que se convirtieron en mis amigos y los únicos familiares que recibía atención eran mis abuelos y mi amiga de la infancia que sabía de mi situación en la vida, ella junto a su familia me veían como un miembro más a su familia. En cuanto a mis abuelos, al notaron la falta de atención de mi familia, lo único que pudieron hacer es apoyarme como siempre en todo. Algunas veces mis abuelos eran los únicos que me felicitaron por mi cumpleaños junto a mi amiga y su familia, mientras que el resto de mi familia asistían a eventos importantes de mis hermanos, dejándome de lado solo por no ser igual que mis hermanos, y así siguió hasta mi adolescencia, en donde yo me había graduado en una pequeña universidad no tan reconocida mundialmente, en donde había ganado concurso, torneos ya sea deportivo o por grupos de club que se formaban. Yo en particular me había integrado en el club de arte ya que lo único que destacaba más era en mi talento en el dibujo. Llegó la oscuridad en la vida. En mi día de graduación mi familia nunca asistieron a la ceremonia, solo estaban mis abuelos, mi amiga junto a su familia. Mi abuela me dijo que ese día me dijo que mi familia ha viajado a una ceremonia de premios que ganaron mis hermanos. Al escuchar esa noticia me di cuenta que ellos ya no me veían como parte de la familia. Habían pasado 4 años desde que me mudé a un apartamento lejos de mi ex familia, en donde juntos a mi grupo de amigos conseguimos un trabajo, los 4 en una nueva compañía que se había establecido en la ciudad. Logré tener una novia en donde mis amigos Kevin, Bruno y Basta acompañados de sus novias éramos el equipo más perfecto de todos. Los días pasaron con felicidad hasta que todo terminó. Solo habían pasado 3 semanas desde que recibí la noticia de los fallecimientos de mis abuelos. Asistí al funeral de ellos, cuando vi a mi ex familia que la pasaba lo peor. Mi hermano menor Arturo no me reconocía, mi hermana mayor Sadie ella no quería verme, en cuanto a mi madre solo me veía con asco y mi padre solo tenía odio en mí, no sabía al principio de por qué. Los únicos que me apoyaron en ese momento era mi amiga junto a su familia que lo veían como mi familia. Luego de eso me llamaron para que recibiera algo allí. Fue que algo tenía sentido ahora, y era que había recibido un testamento de mis abuelos allí. Pude saber por qué mi ex padre me odiaba, y era que mis abuelos me dejó una gran fortuna con un mensaje diciéndome que tengas una buena vida, querido nieto. Después de ese día toda mi vida cayó de golpe ya que me encontraba en el trabajo junto a mi grupo. Matías. Rayos, tanto papeleo de golpe y más un día importante. Bruno. Cálmate amigo, si te calmas llegarás a tiempo y dime cómo te está yendo con tu novia. Matías. Hasta ahora bien, Levi y yo estamos pensando en ir de vacaciones a la playa, aunque ella quiere que ustedes también vengan. Kevin. Ahora que lo dice, estamos a casi del mes de finales del trabajo, tu novia tiene razón, vayamos todos. Bast. Eso si terminamos a tiempo, si seguimos hablando jamás terminaremos. Matías. Jajaja, lo dice el serio del grupo, le respondía a la vez que los 4 comenzaron a reír. Así siguieron durante un rato hasta que yo recibí un mensaje en mi teléfono, lo cual al verlo resultaba ser un video mostrando a mi novia junto a otras 3 chicas que pude reconocer. Matías. Chicos. Miren, lo decía a la vez que los 3 se acercaban para ver el video. Bruno. Rápido, tenemos que ir a buscarlas, lo decía a la vez que los 4 salíamos afuera de la compañía llegando en un almacén abandonado lejos de la ciudad. Matías. No logro ver nada, ¿y ustedes? Le preguntaba a la vez que negaron también. Desconocido. ¿Quién de ustedes es Matías? Matías. Yo lo soy, ¿y en dónde están las chicas? Desconocido. Tranquilo, ellas están bien, solo tienes que hacer algo y ellas serán libres. Bruno. ¿Y qué es? Desconocido.
Fácil, firma el papel de allí y serán libres, lo decía a la vez que vi el papel cerca que decía que la fortuna iba a ser transferida hacia mi padre. Matías. Así que mi padre fue quienes los contrató. ¿Verdad? Desconocido. No es nada personal, chicos, solo me pidieron que hiciera 2 trabajos, la primera es que firme así que anda antes de que mueran las chicas. Así yo tuve que firmar los papeles de transferencia, lo cual al entregarle el papel escuché la voz de Levi. Levi. Mati. No lo hagas, ellos te quieren matar. Al escuchar esas palabras, vi como el desconocido sacaba una pistola apuntándome, lo cual logré esquivarla a tiempo que disparó, mientras que mis amigos comenzaban a pelear contra la pandilla. La pelea fue larga y peligrosa en donde todo terminó mal, me encontraba al borde de la muerte, mis amigos habían sido asesinados por disparo y apuñaladas, mientras que yo hacía todo lo posible por llegar a la puerta en donde estaba Levi, pero al abrirla vi lo peor de mi vida, las novias de mis amigos estaban muertas y torturadas junto a Levi, que aún trataba de seguir viva. Matías. Levi, por favor resiste, aún puedes salvarte, lo decía con lágrimas de verla. Levi. Cariño, no creo que eso sea posible, esos malditos nos torturaron a nosotras hasta la muerte, yo solo pude aguantar para verte una vez más, cariño, yo te amo, Mati, fueron sus últimas palabras al recibir un beso antes de morir en mis manos. Matías. No, Levi, por favor despierta, lo decía al caer desmayado por la pérdida de sangre. Había pasado unos segundos, lo cual abrí mis ojos viendo que me encontraba en medio de la nada, pero vi que alguien se acechaba. Desconocido. Así que tú eres mi reencarnación en otra vida distinta. Matías. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué es este lugar? Desconocido. Eso no tiene mucha importancia ahora, chico, y sobre tu otra pregunta, está entre la vida y la muerte, en donde este lugar conecta entre el cielo, el infierno y el mundo de los vivos. Matías. Entiendo, si estoy aquí eso quiere decir que mis amigos y mi novia ya estuvieron aquí, ¿verdad? Desconocido. ¿Tus amigos? ¿Novia? No sé a qué te refieres. Matías. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿No se supone que ellos habían muertos, si vi con mis propios ojos estar muerto frente a mí? Desconocido. ¿Frente a ti? Ya lo recuerdo, vi como unas 6 personas iban al otro mundo, una de esas deben de ser tu novia. Matías. Espera, ¿cómo que 6 personas? Si son 7 en total. Desconocido. Tal como dije, solo vi 6 personas, aunque parecían parejas esas almas, aunque había una solo alma rara que estaba esperando, pero al ver que no pasaba nada poco a poco comenzó a desaparecer, le respondía a la vez que me derrumbaba sabiendo que le viera que me esperaba. Matías. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo transcurre aquí y en el mundo de los vivos? Desconocido. Aquí no se sabe cuánto tiempo pasa, podría ser días, semanas, meses, años, a diferencia en el mundo de los vivos. Matías. ¿Cuándo fue que desapareció esa alma? Le preguntaba al querer saber lo de Levi. Desconocido. Suspira, hace 3 años que desapareció, lo lamento mucho por tu novia, se disculpaba a la vez que me llenaba de ira de saber que el causante no solo era mi esos desgraciados, sino que mi propio padre se estaba involucrado en esto. Matías. Eso maldito, juro que los mataré. Desconocido. Escucha bien, si quieres venganza, déjame que te entrene, así tendrás más posibilidad de ganar. Matías. De acuerdo, cualquier cosa para que ellos paguen por lo que me quitaron. Así pasé 12 años entrenando, en donde aprendí cómo utilizar el chakra en todo mi cuerpo, descubriendo que tenía 3 elementos naturales que eran el fuego, agua y viento, aprendí el uso de armas. También pude descubrir que el desconocido se llamaba Menma Uzumaki, me contó que su vida era un infierno, ya que, al ser engañado por el grupo de Akatsuki, mató a todos sus seres queridos, incluso las demás aldeas elementales, aunque algunos ninjas seguían vivas, trataron de todos para detenerlos, pero al final murieron ante sus manos, quedando él solo ante el único enemigo que quedaba, y el quien está detrás de todo, su nombre era Kaguya. Yo al principio me emocioné de escuchar su historia, pero al entenderla pude notar que ambos no teníamos buena vida, los días seguían con normalidad hasta que llegó la hora de volver. Matías. Bien, supongo que es hora de volver. Menma. Sí, yo ya no puedo enseñarte nada más. Matías. Te voy a extrañar, amigo. Menma. Jeje, supongo que sí, pero recuerda que algún día, tienes que ser alguien mejor que yo, lo decía a la vez que se fusionaba conmigo tomando una nueva apariencia.
Me había despertado viendo a mi alrededor como seguía en el mismo lugar que al lado estaban los cuerpos de mis amigos y de Levi, lo cual sin perder tiempo tuve que enterrarlos a las afueras de la ciudad para que descansaran en paz. Los días seguían con normalidad en mi trabajo. Todos vieron que yo era el único que estaba, lo cual la mayoría se preguntaban en dónde estaban los otros tres del grupo. Cuando había comenzado casi a finales del año, decidí ponerle fin a mi venganza, renuncié a mi trabajo, me deshice todo lo que me aferraba a mis amigos hasta la noche. Durante la noche descubrir que mi ex familia se habían comprado una mansión con el dinero que me quitaron, y más al ver por la ventana como mi familia se reían de ver una vieja foto de mí como si fuera una basura. Cada minuto que veía mi ira me consumía, así que comencé la masacre. Al poner un pie adentro de la casa todos los guardias trataron de matarme pero solo consiguieron su muerte. Mis manos estaban cubiertos de sangre hasta que mi ex familia me vieron. Sally. Hermanito. ¿Pero cómo? Arturo. ¿Eso qué importa? Solo es un inútil, un perdedor de baja clase. Matías. ¿De cómo sigo con vida? Solo vengo a cobrar lo que me pertenece. Madre. No digas idioteces, tú mismo fírmate que nos daba todo el dinero, así que será mejor que te vayas con tu noviecita. Matías. ¿Mi novia? No te atrevas a mencionar la maldita bruja. Arturo. No sea un aguafiestas inútil, de seguro esa perra tuya se divertirá más conmigo que contigo. Al escuchar esas palabras me moví a una gran velocidad golpeando la cara de Arturo, que terminé rompiéndole la nariz y estrellándose contra la pared. La gran fuerza que tenía hizo que el idiota se desmayara. Matías. No vuelvas a llamarla así, pedazo de basura. Sally. Idiota, ¿qué has hecho? ¿Por qué le golpeas a tu hermano? Matías. Tú cállate, hermana de mierda, tú no sabes nada de lo que sufrí en esta vida. Madre. Por favor, hijo, deja de decir que no tuviste una buena vida, nosotros siempre te cuidamos y te dimos de todos. Matías. ¿De todo? Ja ja ja, tus mentiras son tan claras como la mierda que eres. Dime una cosa, ¿cuándo fue que me felicitaron por mi cumpleaños? ¿Cuándo ganaba en torneo y los concursos universitarios en donde estaban? Y díganme cuándo era mi graduación, en donde estaban ustedes. Lo decía con todo el odio que tenía guardado. Madre. Bueno, hijo, nosotros, trataba de decir algo pero sabía bien que no tenía ninguna excusa por decir. Matías. Así es, bruja, ninguno de ustedes estaban, solo los abuelos, mi otra familia, estaban allí y ellos eran los únicos que me apoyaron en toda mi vida. Sally. Ya basta, hermano. Aún así nosotros somos una familia feliz junto a ti. Matías. ¿Una familia? Dime alguna vez que yo era feliz con ustedes. Ante esas palabras Sally pensaba en algún recuerdo con su hermano, pero no recordaba en ningún momento de su vida en que los cinco eran felices. Pensó en cada recuerdo con su hermano pero no había nada, ni felicitaciones, ni celebraciones, no había nada y eso la ponía nerviosa. Matías. Ese silencio lo afirma todo, ahora tu pedazo de mierda pagarás por todo lo que has hecho, así que muere. Así me abalancé en contra de mi ex padre, que comencé a tener una pelea mano a mano hasta que mi ex madre y mi ex hermana me apuntaron con armas de fuego, lo cual me detuve ya que sabía que eso no me mataría. Sally. Es mejor que te largues y vuelva con la perra de tu novia. Matías. ¿Con mi novia dices? Ya no puedo volver con ella por culpa de ustedes, lo decía con furia en mi voz. Madre. A partir de ahora tú dejaste de ser mi hijo, así que lárgate. Esas palabras afirmaba lo dicho, yo ya no era más su hijo, lo cual solo levanté mi brazo y apuntando con mis dedos a ambas mujeres que les dije. Matías. Todos ustedes pagarán por las muertes de mis amigos y de Levi, lo decía a la vez que usaba una técnica de viendo que cortaron a la mitad a ambas mujeres y muriendo al instante. Padre. No, maldito monstruo, no te perdonaré por lo que has hecho, lo decía a la vez que daba un golpe pero yo lo detuve con mi mano. Matías. Yo no necesito tu perdón, así comencé a romperle cada hueso de su cuerpo hasta sacarle la información sobre a los bandidos que contrato y dejando a mi ex padre muerto y también rematando a ex hermano que comenzaba a gritar del dolor por ser asesinado. Ahora mismo me encontraba en un almacén cerca del muelle en donde toda la pandilla se encontraba descansando y unos pocos haciendo vigilancia. Matías. Los insectos, siempre serán insectos, lo decía al comenzar otra masacre hasta que toda la pandilla trataban de matarme pero solo lograron morir ante mis manos, solo quedando el jefe junto a su mano derecha. Jefe. Es sorprendente que sigas con vida, chico, pero hasta aquí llega tu camino. Matías.
Tus hombres son carne de cañón, ahora solo quedas tú, lo decía ya que su secuaz estaba muerto frente a él. Jefe. Aún así te mataré, maldito. Así ambos nos lanzamos en un último combate. Yo usaba todo tipo de movimiento de combate pero perdía ventaja por el agotamiento, mientras que el líder ganaba terreno. Hasta que usé el último método que me quedaba, tuve que sujetarlo en una llave para que no se moviera. Jefe. ¿Qué hace? Matías. Voy a matarte estilo de viento, viento cortante de la muerte eterna. Así ambos fuimos cubiertos por varias ráfagas de viento cortantes que no solo mataron al jefe de la pandilla, sino que vi en mi pierna el cuchillo especial clavado en mi pierna. Matías. ¿Es, en serio, un cuchillo envenenado? ¡Qué original!, lo decía al estar cerrando mis ojos. Desconocido. Despierta, aún no puedes morir. Abrí los ojos viendo que estaba en otro lugar en medio del bosque en donde me vi en el reflejo del agua mi nueva apariencia, y no solo eso sino que ahora era más joven que antes. Pensamientos de Matías. Qué extraño cómo fue que terminé aquí. ¿Eh? Fueron mis pensamientos al ver a una que de la nada aparecía una chica con ropas muy raras que llevaba una bandana con un símbolo en ella. Descubrí que la chica se llamaba Natsuyuga y era una niña. Al principio no sabía a dónde me llevaba, hasta que descubrí que estaba en el mundo de Naruto, pero mucho antes que el Kyuubi atacara. Conocí al tercer Hokage y al cuarto Hokage junto a su esposa Kusina Uzumaki, en donde me quedé con ellos. Al principio fue difícil, hasta que me pidieron un examen médico en donde los resultados decían que mi sangre era Uzumaki, algo que alegra a la pelirroja de escuchar, pero se preguntaban de por qué no era un pelirrojo. Pero dejo eso de lado ya que tomo la decisión de que yo formara parte de la familia. El tiempo pasó como la historia original, solo que yo me convertí el hermano de Naruto. Muchos decían que éramos iguales ya que nuestros peinados eran iguales, incluso nuestras ropas eran similares solo que de otro color, y así fue como yo y hermano tuvimos grandes aventuras. Tuve mi maestra, que era Anko Mitarashi. Al principio era un infierno de su estudiante ya que sus métodos eran de lo peor, incluso sus entrenamientos eran una tortura. Al ser su único estudiante, al pasar de los días mi maestra me dejaba de vez en cuando con el equipo de Gui Sensei que estaba a cargo de sus estudiantes Rogle, Neji Hyuga y Tenten, la cual yo tenía misma edad. Participé en la gran cuarta guerra ninja junto a mi hermano, derrotamos a Madara Uchiha hasta vencer a Kaguya Otsutsuki con la ayuda de Agoromo Otsutsuki, también conocido como el sabio de los 6 caminos, que fortaleció a Naruto y a Sasuke. Todo era paz y tranquilidad. Naruto cumplió su sueño de ser Hokage, se casó con Hinata y formaron una familia. En cuanto a mí, fui nombrado como el ninja más poderoso de la aldea de Konoha, me nombraron como mano derecha del Hokage, formé mi propia familia con Tenten ya que tuve a un hijo llamado Kaito Uzumaki. Para mí todo era perfecto hasta que llegó aquel día. Me encontraba peleando contra Ishiki Otsutsuki junto a Naruto y Sasuke, en donde esta batalla estábamos perdiendo. Incluso pensé que iba a morir hasta que escucho la voz de Kurama diciéndome que usara el manto de chakra por última vez, ya que en ese momento Naruto había usado el modo Baryon, lo cual ambos hermanos lucharon con todo su poder hasta poder vencerlo, pero ambos pagarían un precio muy grande por la victoria. Matix. ¿Lo vencimos, hermano? ¿Qué te pasa? Lo decía al ver a Naruto desmayarse y perder su transformación de golpe. Solo había pasado unos minutos en donde Naruto dijo que ese modo había sacrificado a Kurama, mientras que el otro Kurama no decía nada. Matix. ¿Y ahora qué harás? Naruto. Sigo siendo el Hokage y esto no me detendrá para proteger a la aldea. Las palabras de Naruto alegraron a todo hasta que recibí varios ataques de Boruto, siendo manipulado por el karma, haciéndome perder un brazo y dejando una gran marca en mi pecho. Mientras que Sasuke había dejado inconsciente a Boruto, todos fueron a ver cómo me encontraba, lo cual sabía que solo me quedaba unos minutos de vida. Naruto. Matix resiste, te llevaremos rápido a la aldea, Sakura te ayudará a recuperarte y, fue interrumpido por Sasuke por ver que mi estado era muy grave. Matix. Supongo que aquí llegue, hermano, por favor no culpes a tu hijo por esto, él no tiene la culpa que mi vida haya terminado, solo te pido 2 cosas, la primera, cuida de mi esposa y dile que lo lamento demasiado por no seguir a su lado junto a Kaito, y la segunda, ayuda a tu hijo Boruto, él es buen chico, aunque fue un dolor de cabeza ver cómo mi sobrino se metía en problemas. En cuanto a Imawari, dile que sea una buena niña, que su tío lo quiere, pídele disculpa a tu esposa por ver a los niños llorar, adiós hermano, lo decía a la vez que mi mano salía el chakra de Kurama que fue al cuerpo de Naruto. Sasuke. Veo que no quieres que él vaya contigo.
Matix. Jejeje, no sería muy egoísta de mi parte si Kurama viene conmigo al más allá, así que te lo dejo hermano, lo decía a la vez que cerraba en los ojos. Desconocido. Veo que tu destino, todavía sigue en pie, ¿no es así chico? Matix. ¿Eh? Pero tú eres Agoromo Tsutsuki, ¿qué hago aquí? Agoromo. Verás, vi como a pesar de tu nivel de poder, no eras capaz de hacerle fuerte a otro Otsutsuki. Matix. Lo sé, pero por lo menos morí como un gran ninja. Agoromo. Se podría decir que sí, verás he decidido concederte un deseo, pero te tengo que pedir un encargo. Matix. ¿Un encargo? Espera, ¿quieres decir que puedo volver a la aldea? Agoromo. Me temo que no chico, el ciclo de la vida no puede ser intervenido, pero hay excepciones como tus padres. Matix. ¿Mis padres? No lo entiendo. Agoromo. Ver a tu padre Minato al usar la técnica de la parca, su alma junto a la de tu madre Kusina es tan sellada, lo cual puedo traerlo a la vida sin problema, pero la tuya al no estar sellada no puedo hacer que le vivas, le respondía a la vez que yo entendía cada palabra de lo que hablaba. Matix. Entiendo, es una lástima, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dime cuál es tu petición. Agoromo. Verás, ¿conoce el concepto del multiverso? Quiero que tú te conviertas en un vigilante multiversal. Matix. Un vigilante, de acuerdo Lohar, pero con una condición, y es que revivas a mis padres, ya que, si no puedo revivir es mejor que vayan en mi lugar y dígales que los quiero, le respondía a la vez que el sabio asentía a la petición. Agoromo. Muy bien, ahora te llevaré para que comience tu nueva vida como vigilante, lo decía a la vez que mi cabello cambiaba de color pasando de ser negro a rubio, pero a mí no me molestaba. Mi vida como vigilante fue difícil al principio, ya que recibía trabajos complicados, misiones que fueron todo un desastre, pero conocí a muchos otros vigilantes que me entrenaron y me ayudaron a ser más fuerte. Formé parte de un equipo de vigilante al igual que mi mundo, un maestro que tenía a cargo de entrenar a otros 3 vigilantes novatos, entre ellos estaba yo junto a una Sakura diferente del universo de Street Fighter, y mi rival Shinsuke Uchiha. Él proviene de un universo alterno de donde yo vengo, de lo que sé de él era un pariente de Sasuke Uchiha, había escapado de la masacre Uchiha que había hecho Itachi cuando tenía 6 años, viajó sin rumbo por las tierras elementales, fortaleciéndose hasta la gran cuarta guerra ninja. Fuera de la pantalla. Toga. Sé que usted sabe sobre nuestras historias, pero después de ver esto me doy cuenta que usted ha sufrido de peor manera, no solo el fue rechazo a su propia familia sino también de perderlo todo, le decía a la vez que se acercaba junto a Luise mostrando respeto hacia el rubio que solo miraba con sorpresa. Kaminari. Ellos tienen razón amigo, supérate eso, la mayoría de las personas apenas podrían hacer eso. Kirishima. Así es bro, lo que hiciste fue muy varonil en verdad, lo decía a la vez que usaba su quirks para sí mismo chocar sus puños. Momo. Aunque hayas matado a tu propia familia por venganza no es correcto, pero ver que tenías tus razones, no cabe duda que era lo mejor supongo. Asui. Yo también pienso igual, pero no podemos juzgarlo ya que no solo querían el dinero sino querían eliminarlo siendo su propia familia, le decía a la vez que sentía pena por el vigilante rubio. David Shield. Yo estoy en contra la venganza, pero la vida de Matix al vivirla puedo entender como no tuvo elección entender su venganza, pero aún así yo siendo padre no soy capaz de olvidarme de mi hija, lo decía al ver a su única hija y pensar sobre la situación del rubio. Melissa. Así que ese lugar es el limbo en donde conecta entre la vida y la muerte, ¿cómo? Como que solo pasaron 3 años, lo decía al saber que ambos mundos corrían el tiempo de distinta forma. Mei. Entonces se llama Menma, espera como que Matix es su reencarnación de él. Power Loader. Es lo mejor, así sus amigos podrán descansar en paz, lo decía al ver como yo enterraba a mi grupo de mis amigos asesinados. Estoplasma. Es de esperar que todo lo vean así. Midnight. Ni que lo digas, para la gente no es fácil de ver a alguien que fue el único en sobrevivir. Lady Nagat. Es bueno dejar todo lo que te ata, pero ¿qué harás ahora? Burning. Piensa en buscarlo él solo. Mandalay. Pero si hace eso, es posible de que muera, lo decía algo preocupada. Pixelbox. Es sorprendente, él solo está acabando con todos, si dejamos de lado la masacre. Tiger. La destreza, las habilidades y sobre todo sus técnicas son impresionantes. Ragdoll. Tiger, sabes que estamos viendo una masacre, aunque no podemos opinar que está cegado por la ira y venganza. Pensamiento de Kota.
Él también lo perdió todo, aunque no seamos iguales, entiendo cómo se siente estar casi solo, fueron los pensamientos del niño al recordar su pasado, de cómo había perdido a sus padres por culpa del villano que era puro músculo. Eri. Él, el señor Matix no solo sufrió, pero ahora, lo decía al ver de cómo me veía en la pantalla. Mirio. Ahora solo muestra odio en su ser, lo decía para sí mismo, pero al ver a la pequeña Eri que tenía miedo solo pudo calmarla. Nejire. Esos malditos, incluso su mismo padre lo odia por más que sea su propio hijo, lo decía con ira al ver cómo la ex familia odiaban a Matix por más que él mismo no le había hecho nada. Togata. Ver esta masacre me provoca mareo y miedo, lo decía mientras trataba de calmarse. Mina. No solo está molesto por olvidarlo, lo decía mientras veía cómo yo reclamaba contra mi ex padre. Hyou. Esas palabras son fuertes incluso de escuchar. Uraraka. A Matix no le importa el dinero ahora. Tokoyami. No solo eso, él solo quería estar con sus amigos. Zero. Devolverle todo lo que le quito, pero ¿cómo lo hará? Si él no puede devolver a alguien a la vida. Mientras con los estudiantes de la clase 1B. Kendo. Lo mato a todos, pero ¿qué es ese papel? Lo decía al verme que tenía el papel con la dirección de los mafiosos. Yui. Piensa en ir a por ellos ahora, lo decía al verme en mis condiciones que apenas quería descansar. Setsuna. Son demasiados, es una locura en enfrentarlo, lo decía con impresión de ver. Kinoko. Es asombroso pero aterrador de ver. Tetsu. Es demasiado varonil, no, esto es más allá de ser varonil. Awase. Sé que está mal decirlo pero tú puedes. Matix acaba con ellos, lo decía al verme como acababa con cada nación, miserable de esos malditos. Kendo. Solo queda el líder, pero Matix ya está en su límite, lo decía con algo de preocupación. Setsuna. ¿Lo consiguió, eh? No puede ser él. Kinoko. Fue envenenado, pero ¿qué clase de veneno es? Yui. No lo sé pero es demasiado potente, lo decía al verme como yo caía al suelo. Todos vieron que había muerto definitivamente pero al escuchar una voz de la nada vieron en la pantalla como ahora estaba en el medio de un bosque. En cuanto a las chicas, al verme en mi vida pasada sintieron tristeza y pena de verme y ahora al ver mi segunda vida en cómo la viví. Hinata. Entonces así fue como fue a Konoha y me casé con Naruto, lo decía al verse a sí misma como vivía en la aldea. Tenten. Entonces aquella vida se casó conmigo y tuve un hijo con Matix-kun, lo decía con impresión pero las demás chicas al verla solo sentían envidia de ella pero la Kunoichi solo pensaba en cómo estaría su hijo ahora mismo. Trem. Esto es malo, incluso su segunda oportunidad él sigue sufriendo, lo decía al verme con pérdidas, fracasos, incluso vieron de cómo había perdido a su siguiente amor antes de estar contento en que era Fu. Dam. Sé que soy dura con él, pero no sabía que cargaba todo ese dolor él solo, lo decía al recordar todas las veces que regañaba a Matix y más al ver cómo Choume y veía la pérdida de su compañera. Konohamaru. Así que, así fue la gran cuarta guerra ninja, mientras que yo seguía en la aldea, sí que la tuvieron difícil jefe, lo decía mientras veía cómo se desarrollaba la historia. Creí. Entonces así es como vivías Nisan, lo decía con terror y preocupación en su hermano. Asuka. El jefe, vivió una vida complicada y con poca paz, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a ese niño? Lo decía a ver a Boruto siendo controlado. Yudai. No. Perdió su brazo y parte de su pecho, lo decía al ver en las condiciones de Matix. Xenovia. Incluso en sus últimos momentos, Matix-kun sigue ayudando a los demás, lo decía con lágrimas y tristeza de ver en la pantalla. Akame. ¿Otra vez está en el limbo? Eso quiere decir que tiene posibilidad de volver. Kurama. No lo creo, niña. Akame. ¿Eh? ¿Por qué lo dice? Gyuki. Es simple, al no estar Kurama en su interior, es imposible que vuelva, además ese lugar no es el limbo, lo decía al ver con más claridad como todos vieron que no había dos caminos, que era el mundo de los vivos y el otro mundo. Leone. Esa voz, es igual a la que escucho al principio que llego, pero ¿quién es ese viejo? Lo decía al ver al sabio de los 6 caminos. Isobu. Ese viejo es nuestro padre, niña, él fue quien nos creó a las 9 bestias con colas, le decía al ver como todos los presentes se sorprendía de escuchar tal información. Leone. Espere, dijiste que a los 9 los creo pero si ustedes son 10. Matatami.
Eso es porque Senko no proviene de nuestro mundo, en palabras más simples solo el maestro de Matix sabe esa información, le respondía a la vez que todos entendía ahora. Mine. Eso quiere decir que ese tal Agoromo, es como el dios de los ninjas, lo decía con impresión de ver cómo yo estaba en presencia de una deidad. Shukaku. Algo así, si bien nuestro padre fue quien creó las técnicas ninjas, él no era el único que estaba creándolo, pero eso ya es otra historia, le respondí al ver que todos aunque querían saber más lo dejarían para después. L. Con que ese lugar también avanza el tiempo de forma diferente, ¿eh? ¿Cómo que no puede volver? Saiken. Tal como escuchaste, el chico sabe bien que no puede volver por más que se lo pidiera a nuestro padre, así que él pidió otra cosa en su lugar, le decía a la vez que todos escucharon como yo le pedí que viviera a Minato y a Kusina. Chelsea. Entonces fue ese momento que Matik se convirtió en un vigilante, lo decía al ver los primeros días que tuve que era un fracaso hasta que recibí los entrenamientos de los demás vigilantes. Es de Art. Así fue como conociste a Sakura, Shinsuke y el señor Darkness, aún así es sorprendente que los tres hayan llegado a ser tan fuerte, lo decía al recordar en algunas ocasiones de cómo los tres mostraban su gran poder. Kurome. Sin duda Matix es una persona impresionante, a pesar de sufrir, caer y sentir el dolor del peso en su espalda, aún así sigue adelante, pero ¿qué es ese dragón? Lo último lo decía al ver cómo había un pequeño dibujo de un dragón en mi brazo derecho. Seryu. No lo sé Kurome-chan, yo también me lo pregunto, ese dibujo no creo que sea un simple tatuaje, ¿tú qué piensas Korro? Le preguntaba al perro que no sabía qué responderle ya que no tenía idea. Se apaga la pantalla. Matix. Bien, eso es todo por hoy, ya pueden retirarse, lo decía al ver cómo todos no se movían de lugar. Kurama. Chico, quiero decir Matix, lamento mucho por lo que tuviste que pasar, le decía al ver cómo su contenedor sufrió aún más que solo ser un Jinchuriki. Matatami. Nosotros también sentimos por lo que tuviste que pasar, sé que no te gusta hablar con respeto a tu pasado, ahora lo entendemos, lo decía a la vez que los 10 bijus mostraban respeto a Lumbio. Izuku. Alégrese Matix Sensei, tú no eres como antigua familia, además recuerde que usted es mucho mejor que ellos, lo decía refiriéndose a su antigua vida. Uraraka. Deku tiene razón, usted demostró que es mucho mejor que esas personas, le decía al ver lo que un seguía con la mirada al suelo. Todos los presentes comenzaron a decirle cosas buenas, lo cual yo solo seguía tal como estaba hasta que el resto comenzaron a hablar entre ellos y yo solo comencé a irme del lugar, pero terminé chocando contra alguien. Darkness. ¿A dónde crees que vas, chico? Lo decía mientras lo levantaba de su chaqueta. Matix. Maestro. ¿Pero qué hace aquí? Sakura. Oye. No te olvides de nosotros, lo decía con enfado. Matix. ¿Eh? Sakura y Shinsuke, ustedes también están aquí. Lo decía con tranquilidad, algo sorprendió a ambos compañeros. Sakura. Vaya, en verdad sí que esté afectado de recordarlo, lo decía a la vez que recordaba como el rubio siempre hablaba con emoción pero en esta ocasión no. Shinsuke. Escucha, sé que es difícil superarlo pero ya no volverás a sentirlo, tu nueva vida es la que tú estás construyendo, se lo decía a la vez que yo me sorprendía de escucharlo. Darkness. Ellos tienen razón, y la razón por la que estamos aquí era para ver cómo te iba, pero al ver que mostraste tu pasado supongo que trataste de ver qué pensarían los demás ahora de ti. Le decía a la vez que yo asentía lo antedicho. Sakura. Pero si es así, ¿por qué pensaba en irte tú solo? Matix. Bueno, pues yo, no lo sé, quizás me moví sin pensarlo, mis palabras hicieron que todo entendieran el sufrimiento de Matix, lo cual recibí un golpe de Luchia mandándome cerca de la pantalla. Sakura. Pero Shinsuke-kun, ¿qué haces? Shinsuke. Haciendo que entre en razón este idiota, lo decía mientras sacaba su katana. Sakura. Espera, no creo que eso, ¿eh? Darkness. Déjalo Sakura, él sabe lo que hace, le decía mientras veía como yo me levantaba viendo como el Uchiha comenzaba a atacarme con su katana. A poco centímetro por reflejo había bloqueado el ataque, con la espada incursión que había atravesado varios muros que separaba la sala de cine con mi oficina. Mente de Matix. Es incursión, pero ¿cómo? Ya veo, fueron mi pensamiento al ver cómo el muro tenía un agujero. Shinsuke. Dime una cosa, ¿en verdad eres mi rival? Matix. ¿Eh? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que lo soy. Shinsuke.
¿Seguro? Porque yo veo a un miedoso, que trata de ser fuerte, le decía a la vez que yo comenzaba a molestarme. Matix. Cállate. No soy ningún miedoso, soy más fuerte que eso. Shinsuke. Si es así, ¿a quién proteges con tu fuerza? Matix. Yo protejo a mis amigos, mi familia y a todos los seres importantes para que ellos puedan vivir una vida de felicidad, porque esa es mi determinación y sobre todo es una promesa que yo mismo juré. Shinsuke. Bien dicho, Matix, le respondía a la vez que guardaba su katana. Matix. ¿Eh? ¿Pero qué? Se preguntaba a la vez que miraba a todos, que lo veían con admiración de escuchar sus palabras. Izuku. Matix-sensei, es mejor que nos vayamos a descansar, le decía mientras que los de My Heroes Academia se retiraban del lugar. Darkness. Nosotros también nos vamos, hablaremos después, chico, le decía a la vez que Sakura y Shinsuke también se iba del lugar dejando a Matix junto a la demás. Matix. Supongo que ustedes no se irán, ¿verdad? Le decía a la vez que todas negaban lo dicho. Xenovia. No nos iremos hasta que sanemos tu corazón, ¿entendido? Le respondía a la vez que yo sacaba un botón para llamar a mis asistentes, pero al presionarlo nada pasaba. Matix. ¿Por qué no pasa nada? Se preguntaba de por qué el dispositivo no hacía nada. Es Dead. Eso es, porque aquí está el problema, le respondía que mostraba su mano que tenía los dispositivos que le había dado a mis asistentes. Trem. Lo lamento mucho, Matix-kun, pero tienes que explicarnos todos qué hemos visto, lo decía al destruir las cámaras de seguridad de la sala. Así que